la inspección, o sea, la mirada del especialista en dermatología hace un alto porcentaje del diagnóstico. Sin embargo, hay necesidad de la verificación de la entidad que uno sospecha. Entonces, recordemos que el diagnóstico en medicina tiene tres grandes pilares. El examen anamnésico, la historia que uno obtiene del paciente, el examen clínico propiamente dicho y el examen por pruebas auxiliares. Recordar que en medicina existen dos grandes leyes. La denominada la ley de frecuencias, que quiere decir que hay que pensar primero en las entidades más comunes, más frecuentes, porque lo raro, lo excepcional, pues puede estar presente, pero será en una segunda opción. Y la ley de Sutton, que nos señala que hay que buscar el diagnóstico por cualquier medio, sea auxiliar o un signo clínico importante, que sea patognomónico, en el lugar donde debamos encontrar la mayor evidencia que confirme la sospecha diagnóstica. Entonces, con estos dos criterios interesantes, complementando con los exámenes auxiliares, tendremos un alto grado de acierto. Bien, no olvidar que el dermatólogo siempre considera en su evaluación las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Entonces, mácula, mancha, pápula, placa, vesícula, ampolla, nódulo y otros, las primarias. En cambio, las secundarias usualmente son la costra, la erosión, la fisura, la úlcera, la cicatriz, entre los más importantes. Bien, entonces, en la evaluación por exámenes auxiliares, ¿qué pruebas usualmente realizamos o solicitamos? El frotis KOH con hidróxido de potasio al 10 o al 15%, el frotis de SAN, que es un examen citológico, otros frotises, el Gram, Jems, el Leishman, o para bacilos ácido alcohol resistentes, la biopsia y otras pruebas de laboratorio que son fundamentales para confirmar el diagnóstico. Bien, entonces, miren, el frotis en realidad es un examen que con un adecuado entrenamiento uno puede tener un recurso importante para verificar el diagnóstico. Requiere lámina, laminilla, mechero de alcohol, o si quieren el de Bunsen, hoja de bisturí, reactivos o colorantes como el hidróxido de potasio, Jems, Leishman, Nielsen, entre otros, y un microscopio óptico. Por supuesto que la lectura requiere entrenamiento y experiencia, indudablemente. Entonces, miren, si tenemos un paciente con una sospecha de tiña, porque de una zona alopécica con pelos cortados y signos inflamatorios, el primer examen que podemos pedir es un frotis con hidróxido de potasio. Tomar muestras de pelos y escamas, igualmente a otra forma de una alopecia parcelar inflamatoria con alta sospecha de tiña capitis, igualmente el examen micológico directo y por supuesto el cultivo, porque nos interesa tipificar qué tipo de hongo está comprometiendo el cuero cabelludo de estos niños. Bien, esta otra forma es una zona descamativa y eritematosa de crecimiento centrífugo. Entonces, ¿qué examen debemos elegir? En primer lugar, pensar en la sospecha clínica de una tiña, en este caso una tiña corporis, y se realizar un frotis con KOH, igualmente. Miren, otra lesión eritematosa, descamativa, en este caso circular, de crecimiento también centrífugo, igualmente, frotis con hidróxido de potasio. Miren, esta es una tiña muy frecuente en la zona crural, que se llama la sospecha de tiña cruris. Igualmente, un frotis será muy interesante. En cambio, en las alteraciones de las uñas, es interesante, la primera posibilidad a pensar tiene que ser la onicomicosis. Sin embargo, existen otras entidades que también pueden alterar la forma y el color de las uñas, siendo entre otras, por ejemplo, el traumatismo, la psoriasis, el líquen plano. Por lo tanto, se debe de verificar con un frotis KOH y un cultivo micológico.
Bien, existen otras tiñas, o diríamos otras micosis superficiales como la pityriasis versicolor, que es lo que caracteriza esta entidad, usualmente lesiones hipercrómicas en el dorso, pero podemos usar otro recurso interesante, que es la luz de Wood. La luz de Wood nos permite identificar con facilidad las zonas de fluorescencia que corresponden a, a estas levaduras que están parasitando y dando la expresión clínica de la pityriasis versicolor. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el frotis? Podemos ver las hifas, levaduras, y solamente esto se puede ver utilizando la luz natural o la fuente de luz y contrastando, haciendo movimientos del macrométrico o el micrométrico. Entonces, en ocasiones se puede colorear con azul de metileno u otros para mejorar el contraste, pero a veces, pues, si no se tiene el recurso, solamente haciendo el contraste se puede identificar muchas veces las formas, ¿no? Hifas y levaduras. Si bien es cierto, no nos dice qué tipo de hongo es, pero por lo menos nos permite dividir en dos grandes grupos, las filamentosas y las levaduriformes. Miren, sin embargo, utilizando colorantes especiales como el PAS, por ejemplo, uno perfectamente identifica las hifas, ¿no? Dentro de las o sobre las escamas de la piel cuyas muestras hemos tomado. Entonces mejoran la precisión del diagnóstico. Esta, por ejemplo, es solamente con contraste, sin ningún colorante. Miren, se puede ver perfectamente y se puede identificar las hifas, las levaduras. Este es un paciente con lesiones vesiculares arracimadas próximas en el labio y próxima al labio. En este caso hay que pensar en un herpes simple. ¿Cómo lo verificamos? Con el test de SAN, que es un examen citológico. Y la coloración se puede hacer con YEMSA o con hematoxilina eosina, depende del laboratorio, de su disponibilidad en realidad. Entonces, miren, hay formas que debemos de verificar para ver si se trata de un herpes y el test de SAN es el más socorrido. Miren, estas otras formas, claro, pensar en la etiología viral es a veces muy fácil, pero la verificación tiene que ser con estas pruebas. Claro, clínicamente, si son lesiones vesiculares umbilicadas, la sospecha de herpes simple o de herpes zona es mucho más fácil. Sin embargo, la verificación afectamos con el test de SAN, con el frotis que vamos a buscar. Estas las células gigantes multinucleadas, que nos hablan de una infección viral. Es cierto que no nos dirá si es un herpes simple, sobre la etiología del herpes, si es un herpes 1, herpes 2, herpes 3, no. Solamente nos dirá que es de etiología viral. Muy bien. Cuando sospechamos de escabiosis, tenemos que buscar el signo patognomónico, que es el surco. Miren, el surco, una línea. Y estos surcos generalmente están en los espacios interdigitales, de la mano, en la muñeca, en la zona genital. Entonces tomamos una muestra y realizamos el frotis con hidróxido de potasio. Este es el lugar más importante. Miren, el surco. Aquí es donde hay que buscar clínicamente y también laboratorialmente el ácaro. Se toma la muestra y se demuestra pues la presencia del ácaro, ya sean sus formas adultas o las formas ninfales o los huevos, ¿no?, que caracterizan a esta entidad. Bien, ¿qué hacemos cuando estamos frente a lesiones pustulares? Que siempre que uno vea una lesión pustular, vale decir una vesícula con contenido purulento, siempre pensar, ¿será una pústula séptica o aséptica? La mayoría de las veces es séptica o infecciosa. Sin embargo, existen las formas asépticas. La única forma de verificar es haciendo un frotis y una coloración Gram. Bien, entonces el frotis de la pústula nos demostrará si hay presencia o ausencia de gérmenes. Es interesante para plantear ya diagnósticos hacia las formas sépticas o hacia las formas asépticas. Bien, en cuanto a las secreciones, la secreción uretral, entonces pedimos coloración Gram.
En este caso, una secreción mucoide y en el otro caso, una secreción purulenta. Entonces, con el GRAM vamos a demostrar la presencia o la ausencia, en este caso del gonococo, y que nos está permitiendo diagnosticar una uretritis gonocócica, la coloración GRAM en este caso. Esta es una úlcera crónica. La sospecha clínica en un síndrome de úlcera en miembros inferiores es variada, pero entre otras, teniendo en cuenta la epidemiología, es decir, la procedencia de los pacientes, la ocupación, podemos pensar en una leishmaniasis, la forma cutánea. Entonces, el frotis, investigar la presencia de parásitos que corresponden a la leishmania, la podemos evidenciar con la frotis y coloración Leishman. Entonces, demostrar la presencia de los parásitos en el frotis nos permite corroborar el diagnóstico presuntivo de leishmaniasis. Bien, ¿qué es las biopsias? Las biopsias en dermatología las podemos hacer con este aparato que se llama el sacabocado o el punch. La podemos hacer con tijeras, depende del tipo de lesión que estemos investigando. Entonces, si son vegetantes, perfectamente se puede tomar una muestra con tijeras y se puede suturar, electrofulgurar o puede esperarse curación por segunda intención, depende del sangrado. Esta ya es una biopsia con bisturí, para esto en condiciones de asepsia, previa anestesia, se obtiene la muestra en losange, ¿no es cierto?, de la lesión que nosotros vamos a estudiar. Estas sí usualmente requieren pues el cierre quirúrgico con sutura. Bien, entonces con la histopatología vamos a tener las diferentes posibilidades diagnósticas, ¿no? Esto nos dará, el patrón nos lo dará pues el estudio histopatológico. La coloración más común es la hematoxilina eosina. Sin embargo, en ocasiones también podemos pedir el estudio por inmunofluorescencia. Entonces, en este caso vamos a solicitar que hagan la investigación o la fracción 3 del complemento. Es interesante también que el inmunopatólogo nos informe sobre el patrón de fluorescencia. Estos datos nos permiten corroborar las presunciones diagnósticas. Los estudios de inmunopatología generalmente son necesarios en enfermedades vesicoampollares y generalmente cuando son de origen autoinmune. La diferencia de la biopsia para estudios de inmunopatología se caracterizan porque hay que tomarles de la piel perilesional. En cambio, para estudios con hematoxilina eosina en lesiones en los cuales van a ser estudiados con hematoxilina eosina, o sea, la biopsia convencional es de la zona de la piel normal y de la piel dañada. Si es posible tomar toda la vesícula completa, es lo ideal para estudios de hematoxilina eosina. Sin embargo, a diferencia de los estudios con hematoxilina eosina, la biopsia para inmunopatología tiene que ser la toma perilesional. ¿Y por qué perilesional? Porque aún en esa zona no ha habido consumo de reactantes inmunológicos, ni de inmunoglobulinas que participen, ni de complemento. Por lo tanto, la información será mucho más adecuada. Bien. Existen pues otras pruebas que el dermatólogo requiere para confirmar su diagnóstico. En ese rubro están pues los exámenes bioquímicos, serológicos, entre los más importantes. También los cultivos, las pruebas moleculares son necesarias, dependiendo de la entidad. Bien, por ejemplo, si tenemos un paciente con sospecha de sífilis, ¿qué será lo más importante? Una serología para sífilis. Y mejor aún si es una serología no cualitativa, sino cuantitativa, como por ejemplo el BDRL, es importante. Sin embargo, para estudios de sífilis también se dispone, por ejemplo, de inmunistoquímica en tejido, con alto grado de precisión. Entonces, a cada examen se irá adecuando a las necesidades
del estudio. Si bien es cierto que la clínica es soberana, demostrar la entidad no siempre es fácil. Por ejemplo, cuando hablamos de sífilis, una serología, un paciente con alta sospecha de clínica de un secundarismo y la serología no sale negativa. Entonces tenemos que explicarnos por qué. De repente es un fenómeno de zona, entonces hay que pedir al médico de patología clínica que haga las diluciones correspondientes para que pueda demostrar pues que la sífilis está presente en este paciente, ¿no? Eh, Eso para demostrar que la sospecha clínica es fundamental, la confirmación por laboratorio puede tener dificultades, pero siempre la experiencia clínica nos permitirá elegir el examen más adecuado. Hablando del BDRL, recordemos que la sífilis puede tener formas latentes en las cuales uno no encuentra clínica de la enfermedad, tal vez sospecha epidemiológica. Y sin embargo uno pide el examen del BDRL cuantitativo y pudiera ser que tenga diluciones muy bajas o recién estén en ascenso y uno no pueda tener el diagnóstico. Recordar que las diluciones 1/16 o más es diagnóstico de enfermedad luética o sifilítica, con o sin clínica. Mayor aún con clínica, la evidencia será mucho más útil, ¿no es cierto? Por lo tanto, no olvidar, algunos laboratorios solamente hacen estudios cualitativos. Esas nos dan alguna pista en el diagnóstico, pero más importantes son los estudios cuantitativos. Los estudios cuantitativos nos permiten incluso hacer el seguimiento o el monitoreo de un tratamiento. Es interesante porque podemos ver que después del tratamiento va negativizando o va disminuyendo la dilución que inicial, ¿no es cierto?, con la cual comenzó el diagnóstico de un determinado paciente. Las pruebas treponémicas son solo cualitativas, o sea, no sirven para seguimiento. Entonces, cuando uno pide prueba treponémica cuando, por ejemplo, hay mucho falso positivo, ¿no? Por ejemplo, las diluciones menores a 1/8 de manera reiterada, pues no nos pueden permitir de repente dudar de la posibilidad de la etiología luética o sifilítica. En ese caso pedimos las pruebas treponémicas. Pero sin embargo, tener en cuenta que una prueba treponémica positiva puede persistir de por vida. Entonces, y algunos le llaman la cicatriz serológica. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos considerandos para interpretar adecuadamente las pruebas treponémicas. También, tanto en las pruebas no treponémicas como el BDRL y en las formas treponémicas existen falsos positivos. Solo la clínica nos permitirá dilucidar estas posibilidades. Bien, además, ¿qué otras pruebas se requieren en dermatología? Muchas veces, cuando tenemos la sospecha de un paciente que tenga SIDA, pediremos pues el ELISA para el VIH, ¿no?, que nos permitirá corroborar una sospecha diagnóstica. Considerar que en nuestro medio tenemos casos de HTLV1. El HTLV1 es interesante porque está relacionado con muchas entidades dermatológicas y también tumorales. Si comenzamos diciendo que el Perú es una zona endémica de HTLV1, por lo tanto, el HTLV1 se puede manifestar desde la infancia, como una dermatitis infectiva, por ejemplo. También se puede manifestar como una sarna costrosa. En muchos casos de sarna costrosa tenemos que investigar, entre otras, la posibilidad de que sea portador de HTLV1. Igualmente, tenemos el HTLV1 en la tiña corporis diseminada. Esas formas diseminadas ya nos está hablando de algún tipo de inmunosupresión. En esos casos, pensar
en investigar HTLV1. Existe la leucemia linfoma del adulto, que es una linfoma por linfocitos T, que tiene varias formas clínicas, también relacionada con el HTLV1. Miren que es importante pensar en estas posibilidades y tener el recurso, la sospecha y solicitar el examen correspondiente. El virus de Epstein-Barr también somos zona endémica de Epstein-Barr, virus de Epstein-Barr. Hay muchas entidades que se asocian con el virus de Epstein-Barr. Por ejemplo, hay un linfoma hidroalike linfoma o el linfoma NK. Entonces, pensar en estas posibilidades tendrán que ser corroboradas investigando el virus de Epstein-Barr. También el virus de la hepatitis en sus diferentes formas, A, B, C. Las más importantes son las dos últimas, B y C, sobre todo porque pudieran estar involucradas en explicar la aparición de algunas vasculitis, por ejemplo, o también del líquen plano, para muchos autores, forma parte de su etiopatogenia, la infección por virus de hepatitis, sobre todo B, sobre todo C. En algunos casos de crioglobulinemia también hay que investigar estos virus, B y C fundamentalmente. Entonces miren que estos exámenes son requeridos cuando hay sospechas clínicas importantes, con la finalidad de corroborar, de verificar y de ir armando un diagnóstico clínico y con la confirmación serológica en muchos casos, y que nos permite pues clasificar adecuadamente las diferentes entidades que uno ve o confirmar sospechas diagnósticas, que es muy, muy interesante. También tenemos otras pruebas que, si bien es cierto, no se piden con regularidad, pero que sí son necesarias. Por ejemplo, la prueba de PCR o reacción de polimerasa en cadena. En algunas situaciones, cuando queremos demostrar, por ejemplo, que la etiología de una determinada entidad es una tuberculosis y los determinados exámenes histopatológicos no demuestran la presencia de la micobacteria, el examen por PCR podría ser útil para encontrar la presencia de micobacteria, por ejemplo, micobacteria tuberculosis. Nos permitirá pues plantear un diagnóstico y un tratamiento conveniente. Los estudios genéticos es imperativo pues en algunas enfermedades que se denominan las genodermatosis. A ver, dentro de estas tenemos, por ejemplo, la neurofibromatosis, tenemos la esclerosis tuberosa, los diferentes tipos de ictiosis, entre los más importantes. Vean que la variedad va desde lo más simple hasta lo más complejo en la solicitud de exámenes auxiliares para corroborar la sospecha clínica. Bien, muy agradecido por la atención. Bien, continuamos con las ponencias, no sin antes recordarles que existe dentro de la conferencia una opción realizar preguntas o preguntas que pueden ir formulando para que sean contestadas al final del segmento. En esta ocasión presento a la doctora Natalia Merino Senekovich, especialidad dermatóloga. Es médico cirujano egresada de la Universidad de San Martín de Porres y también especialista en dermatología por la misma universidad. Miembro del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, la Sociedad Americana de Cirugía de Mohs y la Sociedad Peruana de Dermatología. Expondrá el tema biopsia cutánea.
Buenas tardes, yo soy la doctora Natalia Merino, médico dermatóloga. Agradezco por esta invitación a exponer en este congreso y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la biopsia cutánea.